Buenas tardes. Tenemos el agrado de presentarles a continuación, el trabajo final realizado para el curso de microelectrónica. Los integrantes de este extraordinario grupo son Jorge de la Cruz Vázquez, Benjamín Hernández Villanueva y Walter Trujillo Lezameta. Comenzaremos haciendo un análisis acerca del capítulo del libro que nos fue asignado. Este capítulo nos habla acerca del transistor MOS. Se subdivide en 4 partes. Condensador MOS. Conceptos de inversión de portadores en una película de la superficie del semiconductor. Estructura de un transistor MOS. Y finalmente, características corriente-voltaje de un transistor MOS. ¿Qué es un transistor MOSFET? La respuesta se muestra a continuación. El transistor de efecto de campo metal óxido semiconductor o MOSFET, es un transistor utilizado para amplificar o conmutar señales electrónicas. Hoy en día, es el transistor más utilizado en la industria, tanto en circuitos analógicos como en digitales. Prácticamente todos los microprocesadores comerciales están basados en transistores MOSFET. La estructura básica de un condensador MOS es la de un condensador típico, en donde uno de los electrodos es un material semiconductor. En el caso de la figura, un semiconductor tipo P con una concentración de impurezas N⁻A, y una constante dieléctrica ε⁻S y el otro electrodo es metálico. Usualmente, aluminio. El material dieléctrico tiene un espesor T⁻X y una constante dieléctrica ε⁻X si consideramos la estructura sin polarizar. Y a una temperatura estable y suficientemente alta. Y suponemos que no hay cargas atrapadas en el dieléctrico o las superficies, tendremos que la densidad de portadores mayoritarios P y minoritarios N es la misma en todo el volumen del semiconductor. Y vienen dadas por las fórmulas que se muestran a continuación. N⁻I es la densidad intrínseca de portadores. El valor de la capacidad C⁻G que podemos esperar entre los terminales G, gate o puerta, y B, cuerpo o substrato, puede ser calculada considerando la expresión de la capacidad de 2 placas paralelas semi-infinitas, en donde C⁻X es la capacidad por unidad de área. A es el área. W la anchura. Y L, la longitud del condensador MOS. Polaricemos entonces la estructura. Consideramos que el substrato B se encuentra a una tensión B⁻B igual 0, y el electrodo de puerta G se polariza a una tensión positiva B⁻G. En el caso de un condensador metal-metal, todo el potencial B⁻G se aplica en el óxido, lo que genera la aparición de un campo eléctrico en la zona del óxido. La superficie superior del electrodo inferior se encuentra a un potencial de 0 voltios. En el caso de la estructura MOS que tratamos, no todo el potencial cae a través de la zona del óxido. Parte del potencial penetra en el interior del semiconductor, principalmente en la región superficial superior. Ello provoca la existencia de un campo eléctrico interno al cristal que modificará la distribución de portadores. Tenemos entonces una expresión para el cálculo del voltaje de puerta, donde Φ⁻S es el potencial existente en la superficie superior del semiconductor y B⁻X es el potencial que cae en la zona del óxido. Al aplicar un voltaje negativo B⁻G obtenemos un efecto de enriquecimiento de portadores mayoritarios. Y al aplicar un voltaje positivo obtenemos un efecto de vaciamiento. Este análisis es también válido para semiconductores tipo N, con la diferencia de que al aplicar un voltaje negativo se consigue un efecto de vaciamiento. Y un efecto de enriquecimiento al aplicar un voltaje positivo en B⁻G, es decir, las respuestas al estímulo son opuestas. Finalmente, obtenemos una relación para el voltaje por unidad de área, donde Q⁻S es la densidad de carga en la superficie. Algunos conceptos acerca de la inversión de portadores en una película de la superficie del semiconductor y sobre la tensión umbral. Si aumentamos progresivamente el valor de voltaje de puerta, irá aumentando el valor del potencial existente en la superficie, llegando a niveles en los que no solo desaparecen los portadores mayoritarios, sino que se alcanzará una concentración significativa de minoritarios. Esta situación, en la que una fina capa de la superficie del semiconductor P se comporta como un semiconductor N, es decir, electrones como portadores mayoritarios y casi inexistencia de huecos, se denomina inversión. Y a la mencionada capa de inversión. Teniendo en cuenta la aparición de una capa de inversión, debemos considerar qué ocurre cuando aumentamos aún más el valor del voltaje de puerta. Para valores superiores que el que provoca la capa de inversión, el aumento de potencial fortalece la capa de inversión y no aumenta el espesor de la región de vaciamiento. Podemos, entonces, establecer el valor de tensión de puerta que provoca la aparición de la capa de inversión.
A esta tensión la llamaremos tensión umbral B sub T. En circuitos MOS, se considera que por debajo de esta tensión umbral no existe capa de inversión y por encima, el exceso, tensión de puerta menos la umbral, produce un aumento neto en la carga de inversión Q sub I. Hasta el momento, hemos realizado el análisis considerando un substrato conectado a 0 voltios. Pero veamos qué sucede si lo polarizamos con un valor B sub B negativo. Para un MOS polarizado de manera que aparezca capa de inversión, la polarización del substrato con voltaje negativo, modificará la distribución de cargas y en consecuencia, el valor de la tensión umbral será dado por la siguiente fórmula, donde sigma se denomina coeficiente de polarización de substrato. La tensión umbral es positiva en los transistores NMOS y negativa en los PMOS. El valor depende evidentemente de las características de cada tecnología y es una variable que se escala junto a la reducción de tamaño en la evolución tecnológica. Veamos ahora, un poco acerca de los transistores MOS. Un transistor MOS es un dispositivo que permite la amplificación de señales y la conmutación de ramas de circuitos a una gran velocidad. Por ello son la base de los circuitos analógicos y digitales modernos. Para hablar un poco acerca de los aspectos constructivos de los transistores, tenemos las siguientes figuras. En la figura A, se muestra la estructura vertical de un transistor MOS tipo N, o NMOS. Una estructura vertical MOS sobre un substrato P con dos regiones implantadas o difundidas N+, a los dos lados de la región superficial, que ahora denominaremos canal. Los terminales del transistor son G, puerta, que controla el comportamiento del canal. Los dos terminales D, drenador y S, surtidor. Y por último, la polarización del substrato B que, generalmente, en los circuitos microelectrónicos, el terminal B está conectado a tierra para todos los transistores NMOS. En la figura B, se muestra la composición correspondiente a un transistor MOS tipo P o PMOS. En este caso el terminal B está usualmente conectado a la tensión positiva B de B. Finalmente veamos las características de corriente-voltaje que poseen los transistores MOS. Nos concentraremos aquí, en el análisis de un transistor NMOS, siendo todos los resultados extensibles a PMOS. Consideraremos al terminal S, surtidor, conectado a tierra. Aplicaremos una tensión al terminal D, PDS. El hecho de que cuando existe conducción de canal siempre existe una región de vaciamiento que lo rodea, y por ello lo aísla del substrato, hace que la corriente por el terminal D sea la misma que por el terminal S. Por ello, a la corriente de drenador la denominamos IDS.